Hola, bienvenidos al Café Teológico. Hoy la cuarta parte de la teología sistemática de Paul Tillich. En los primeros 3 videos cubrimos las secciones A y B de la introducción del tomo 1. En ellas, Tillich ha expuesto el marco más amplio en el cual se inserta su obra. Las restantes secciones C y D de la introducción corresponden a cuestiones más técnicas acerca de la teología sistemática como disciplina. Digamos que en las primeras 2 secciones A y B, Tillich nos cuenta el porqué de la teología sistemática y en las secciones C y D se enfoca en el cómo de manera metodológica. Para estas secciones dejaremos algunos detalles por fuera, pero igual las cubriremos en este cuarto y quinto video. Como máximo criterio, Tillich ha presentado la preocupación última. Solo puede ser teológico aquello que trate de esa preocupación y, en consecuencia, la teología cristiana depende de tratar el mensaje cristiano como expresión de la preocupación última. Este mensaje cristiano no viene estructurado. A pesar de que sus contenidos se hayan relacionados, no viene con una estructura cristalizada y por ende pueden ser estructurados de formas diversas. Y bien, esa actividad es la teología, la exposición estructurada de los contenidos de la fe, siempre y cuando estos contenidos sean expresión de la preocupación última. Y siguiendo su esquema anclado en 2 polos entre lo universal y lo concreto, Tillich divide las disciplinas teológicas en 2 grandes grupos, las históricas y las deductivas. Cada grupo tiene su propio elemento no teológico que sirve como factor común. Para las disciplinas teológicas históricas es la investigación histórica y para las disciplinas deductivas es la discusión filosófica. Como disciplinas correspondientes a cada categoría, Tillich propone la historia de la Iglesia, la historia de la religión e historia de la cultura, y para la teología sistemática no propone disciplinas específicas a excepción de la dogmática. En su lugar, toma 2 de los grandes tratados tradicionales en las sistemáticas y los convierte en aspectos transversales que deben estar presentes en toda teología sistemática, aun si no tiene una sección específicamente dedicada a ellos. Estos son la apologética y la ética. Tillich también habla de la teología práctica, aunque no se trata de una tercera categoría, sino más bien de una actividad que permite a la teología histórica y a la teología deductiva traducirse de forma concreta en la vida de la Iglesia, lo que es necesario ya que la teología no es una disciplina académica, sino una función de la Iglesia. Volviendo sobre las disciplinas teológicas históricas, puede que nos parezca extraño pensar que la historia de la cultura sea una disciplina teológica, cosa que no es nueva, y Tillich ya reconoce que por norma general los teólogos solo consideran a la historia de la Iglesia como labor teológica, muy rara vez a la historia de la religión y casi nunca a la historia de la cultura. El razonamiento de Tillich para considerar teológicas estas 3 disciplinas se puede entender de la siguiente manera. Usualmente, cuando se descarta la historia de la cultura y la historia de la religión como disciplinas teológicas, se debe a que ellas no operan en conexión con la revelación de Dios, a diferencia de la historia de la Iglesia que sí está en contacto con la revelación de Dios, tanto a través de la naturaleza de la Iglesia en tanto pueblo de Dios, como a través de la interacción entre Iglesia y Biblia. Sin embargo, esto es un error de juicio y conocimiento, pues implica presuponer que lo teológico depende de la revelación y que a su vez la revelación siempre debe ser un evento sobrenatural. Sin embargo, un estudio serio de la Biblia demostrará cuánta influencia ha recibido de su contexto religioso y más ampliamente de su contexto cultural. Desde las cosmogonías mesopotámicas que Génesis reelabora, pasando por las figuras, ritos e instituciones compartidas entre Israel y el Antiguo Oriente cercano, hasta los préstamos que de otros textos toma la Biblia, como el uso de proverbios que hace del libro de Amenemope o las palabras de Lemuel en Proverbios 31. Todo esto impide afirmar que la teología depende de la revelación. Si por revelación entendemos algo siempre supranatural y totalmente supranatural, aislado de la historia humana, de su cultura y de su religión. Y aclaro,
Tillich sí afirma que la teología se hace a partir de la revelación, pero no sitúa la revelación en un campo supranatural totalmente desconectado de la historia y la cultura. Por ello, una comprensión seria de la Biblia y del desarrollo del judaísmo y cristianismo necesita sí o sí una comprensión sólida de la historia religiosa y cultural en la que se formaron. Pero hasta este punto lo único que hemos hecho es afirmar a la historia de la religión y de la cultura como ciencias auxiliares, que no son teológicas pero que sirven a la teología. No debemos olvidar entonces que para Tillich lo teológico no está determinado por un origen supranatural, sino por tratar de aquello que expresa la preocupación última. Así pues, no existe ninguna disciplina teológica que sea teológica por sí misma. Si la historia de la Iglesia se estudia con la apatía propia de la supuesta objetividad cientificista, allí no hay labor teológica. Mientras que si la historia de la cultura se estudia embargados existencialmente por la preocupación última, entonces es teología. La historia de la religión y la cultura no son teológicas porque su estudio permita comprender el desarrollo de la Biblia, sino porque forman parte de una reflexión embargada por la preocupación última. Al acercarnos a la escritura como testimonio de la revelación en Cristo, no podemos sumergirnos de lleno en ella sin considerar su contexto histórico y cultural. En cuanto a las disciplinas teológicas deductivas, Tillich se lanza a tratar brevemente varias discusiones. En cuanto a la apologética, dado que apologética no es demostrar que el cristianismo tiene la razón y que los otros están equivocados, sino responder genuinamente a las cuestiones de nuestro tiempo bajo la convicción de que el mensaje cristiano sustentado en el querigma es el único capaz de responder, una buena teología siempre es apologética, aun si no tiene una sección dedicada a ello, porque siempre está respondiendo desde el mensaje cristiano a las cuestiones de su tiempo. En cuanto a la ética, debemos aclarar que para Tillich no se trata del conjunto de prescripciones que esbozan la virtud, la justicia o el buen vivir. Es decir, si esperamos que al hablar de ética Tillich se refiera a las acciones justas, estamos equivocados. Para Tillich, la ética no consiste en un conjunto de acciones rectas, sino en el llamado que recibe el ser humano para reconciliarse con Dios. La decisión ética, por lo tanto, no es actuar bien, sino ante todo reconciliarse con Dios, o en términos más exactos, que el ser caído, separado de Dios, reoriente toda su existencia en absoluta dependencia al fundamento del ser que es Dios. A partir de esta decisión ética es que se desprende una vida marcada por el amor y la justicia, o en otras palabras, que se vive el reino de Dios. Pero estas acciones no son el núcleo de la ética de Tillich, sino su expresión inherente. Así pues, para Tillich, toda teología verdadera es siempre ética, tanto como apologética, pues hace un llamado constante al ser humano para que reconozca su separación de Dios y se oriente hacia la reconciliación con Dios, quien es el fundamento del ser. Para Tillich, la teología sistemática es un asunto complicado. Su separación en secciones es más bien arbitraria y artificial. Podemos imaginar la dogmática como el eje articulador alrededor del cual se entretejen la apologética y la ética, pero siempre van juntas aun cuando no se hable explícitamente de una o de otra. De lo contrario no sería ya una teología sistemática. Al entrar en los aspectos más técnicos, digamos metodológicos de la teología sistemática, Tillich intenta responder tres preguntas. ¿Cuáles son las fuentes de la teología sistemática? ¿Cuál es el medio de su recepción? ¿Y cuál es la norma que determina la utilización de tales fuentes? Respecto a las fuentes, la respuesta más inmediata sería la Biblia. La escritura es la fuente primordial, sino la única para la teología. Pero es bien sabido que Tillich cuestionó bastante eso que él llamó biblicismo radical, de manera que no puede aceptar esa respuesta sin más. Por lo general, cuando se afirma que la teología se construye sobre la Biblia, hay muchas ambigüedades que pueden dar lugar a un biblicismo fundamentalista.
Si tomamos el texto bíblico y lo aislamos de cualquier otra cosa que no sea el texto, quedamos con un sinsentido. El texto no revela nada, sino comunica, y para comunicar debe estar inserto en un marco más amplio. Por un lado, porque la escritura se sirve de un lenguaje anterior, el cual le permite comunicar. Y por otro lado, porque solo comunica en la medida en que hayan receptores capaces de dar sentido a ese lenguaje. Así pues, la Biblia como texto no puede ser la única fuente de la teología, porque para ser fuente debe comunicar y para comunicar debe insertarse en un marco más amplio que haga al texto inteligible para el lector. Quiera o no quiera, sea consciente o inconscientemente, el teólogo debe de tener un marco cultural necesario para acercarse a la Biblia. Dicho eso, hay otro problema con hacer de la Biblia la única fuente de la teología, y es que ella no cayó del cielo tal cual, sino que se constituyó como un registro hecho a partir de las experiencias de sus autores con Dios. Ello implica que la escritura no solo es posterior a un lenguaje particular, sino que además es posterior a una revelación personal, sea individual o sea colectiva. Sin embargo, si la Biblia es solo un registro histórico, entonces no podría ser una fuente teológica, pues cualquier fuente de la teología debe ir más allá de lo documental, dando lugar a la revelación de Dios. Tillich soluciona esto señalando que la escritura es al mismo tiempo registro del acontecimiento revelatorio y acontecimiento revelatorio. Pero no porque el texto en sí mismo tenga algo supraespecial, sino por la experiencia vital de sus autores. Veamos, para que la revelación sea revelación es necesario que alguien la reciba como revelación, y en consecuencia el registro de ella es parte del proceso, de manera que el texto bíblico no solo es un registro del encuentro de sus autores con la revelación, sino que al ser parte de ese encuentro puede confrontarnos con la preocupación última porque forma parte del mismo encuentro. Al mismo tiempo, el lector de la Biblia no solo se acerca a ella desde el lenguaje escrito y desde la experiencia anterior al texto de sus autores, sino que también se acerca al texto a través de la tradición de la Iglesia. A pesar de que muchos se crean capaces, nadie puede superar los lentes de su tradición para acercarse a los textos. Y aún las ciencias auxiliares que nos muestran el contexto histórico siempre están condicionadas por unos postulados metodológicos que inevitablemente son contemporáneos. Respecto a esto, Tillich escribe: el biblicismo radical es una actitud en la que uno se engaña a sí mismo. Nadie es capaz de saltar sobre 2000 años de historia de la Iglesia y hacerse contemporáneo de los escritores del Nuevo Testamento, salvo en el sentido espiritual de aceptar a Jesús como el Cristo. Toda persona que se enfrenta con un texto bíblico está guiada en su comprensión religiosa del mismo por la comprensión de todas las generaciones que la han precedido. Incluso los reformadores dependían de la tradición romana contra la que se alzaron. Opusieron ciertos elementos de la tradición eclesiástica a otros elementos para así combatir la distorsión que había dañado a toda la tradición, pero lo que no hicieron ni podían hacer era saltar por encima de la tradición y colocarse en la situación de Mateo y Pablo. Los reformadores eran conscientes de esta limitación y sus sistematizadores ortodoxos tampoco dejaron de serlo, pero el biblicismo evangélico, tanto el de antaño como el actual, lo ha olvidado por completo y elabora una teología bíblica que depende efectivamente de los desarrollos dogmáticos que definió la época de la posreforma. Pero si el peligro evangélico es la creencia ingenua de que entendemos la escritura directamente y que solo ella es la fuente de la teología, el peligro del conservadurismo católico es creer que la teología está ya delimitada por los concilios y la tradición, cambiando la ilusión absolutista del texto por la ilusión absolutista de la tradición. Tillich ve con buenos ojos el trato que la Iglesia Oriental hace de la tradición, porque siempre está sobre la mesa como una fuente teológica, incluso a veces autoritativa, pero no normativa, como sí lo es en el legado del derecho canónico romano. Así pues, es cierto que la Biblia es la fuente más importante para la teología, pues ella es el registro directo del acto revelatorio fundamental del cristianismo, el encuentro con Jesús como el Cristo.
Pero este registro de la escritura no es posible solo con el texto. Para empezar, se requiere un marco cultural compartido que permita hacer comprensible el lenguaje, pero además el teólogo se acerca al texto desde la tradición de la Iglesia, a través de una selección hecha ya por su tradición particular. Así, la teología sistemática trabaja a partir de una teología bíblica, de una historia de la teología, de una historia de la religión y de una historia de la cultura, pero no son ciencias auxiliares que ofrecen datos para el teólogo, sino que solo son fuentes cuando nos acercamos a ellas teológicamente. Es decir, no desde la perspectiva del erudito que busca información, sino desde el teólogo, quien se encuentra en cada una de ellas la preocupación última que siempre embarga al ser humano, y además que las evalúa bajo el criterio central de la fe cristiana, la revelación del nuevo ser en Jesús como el Cristo. Al hablar de las fuentes de la teología, queda en claro que ellas están atravesadas por la experiencia, pues no es posible que una fuente sea verdaderamente fuente teológica si no está embargada por la preocupación última. Para ello debe estar de por medio la experiencia del ser humano. A pesar de ello, Tillich decide dedicarle algunas páginas al hecho de que si las fuentes de la teología provienen del texto bíblico, de la historia de la iglesia, de la religión y de la cultura, ellas nos llegan a través de nuestra experiencia, de manera que no solo hay fuentes, sino también vías a través de las cuales accedemos a esas fuentes, todas experienciales. Junto con Lutero y Heidegger, Schleiermacher es el otro gran referente de Tillich, y hay que reconocer que la obra de este teólogo alemán es un antes y un después. Schleiermacher definió a la religión como el sentimiento de absoluta dependencia, dando un lugar muy prominente a la experiencia de lo religioso. Con ello marcó distancia frente a la dogmática escolástica del confesionalismo y a su vez abrió la puerta para una integración de la religión en la cultura moderna a través de la experiencia, sin olvidar que su acercamiento a la religión también puso en cuestión la religión natural de la Ilustración. Quien no esté familiarizado con Schleiermacher podría creer que cuando habla del sentimiento reduce la religión a una disposición emocional. Pero de hecho la frase completa es: la esencia de la religión consiste en el sentimiento de absoluta dependencia, en tanto esta dependencia se refiere a Dios como su objeto último. Schleiermacher no está hablando de la religión como una experiencia emocional en medio de la vida, sino como una experiencia anterior a la racionalidad, más intuitiva si se quiere, o en palabras de Tillich, conciencia inmediata, y que nos sitúa en una posición crítica, en donde toda la realidad depende de Dios a quien estamos experimentando. Como toda experiencia es subjetiva, pero no en el sentido usual que se le da al término. Schleiermacher señala que esa experiencia es absoluta y universal. Absoluta porque lo embarga todo y no es posible olvidarse por un momento de Dios, y universal porque va más allá de las formulaciones dogmáticas que cambian. Toda experiencia religiosa siempre es experiencia de lo mismo, de Dios, y en ese sentido la subjetividad no es parcialidad o relativismo, sino verdadera experiencia vital. Es subjetiva porque no es posible tratar la experiencia de Dios como un objeto de estudio que podemos ver con sobriedad y objetividad. Toda la realidad cuelga de su mano. No podemos ignorar el abismo de la nada que nos amenaza separados de Dios. Y esta noción de religión propuesta por Schleiermacher no es nueva para nosotros, porque es lo mismo que Tillich ha venido proponiendo como teológico. La teología tiene como punto de partida y como condición de posibilidad el sentimiento de absoluta dependencia de la preocupación última que es Dios, en el mismo sentido en que ya Schleiermacher lo había propuesto, y no es tampoco nuevo. Ese sentido a menudo es resumido por Tillich con la palabra existencial. Y ese acercamiento existencial tampoco es algo innovador propuesto por Schleiermacher. Tillich mismo hace un recorrido por la conciencia de la experiencia mística en la tradición cristiana, tomando como primer punto de partida la escuela franciscana, aunque obviamente antes de los franciscanos ya existía la conciencia de la experiencia mística en el cristianismo.
Esta conciencia, que fue primordial durante la Alta Edad Media y que de hecho explica en parte el acercamiento teológico de la Sacra Página, perdió fuelle con la escolástica tomista e incluso con la escolástica heredada de Duns Scoto. Pero de todas formas, la herencia de Agustín y de San Francisco siguió viva en las órdenes y continuaron viviendo esa experiencia. Alrededor del tiempo de la Reforma surgieron grupos más radicales, tanto entre protestantes como católicos, y una de sus características comunes fue la conciencia de esa experiencia que por vía agustiniana y franciscana llegó con relativa fuerza al siglo XVI y al siglo XV también. Tillich pone de ejemplo a Thomas Müntzer y señala que su experiencia encaja casi a la perfección con la experiencia existencial. En todo caso, esta experiencia se mantuvo marginal, pues tanto entre romanos como protestantes, la tradición dogmática más racional se hizo la norma. Entre los romanos fue la escolástica tomista y entre los protestantes el confesionalismo. Esta conciencia de la experiencia en la vida cristiana se mantuvo, aunque de forma marginal. Eventualmente se materializó en movimientos como el pietismo y el puritanismo migrado a las colonias británicas, especialmente alrededor de la independencia. Lo encontramos también entre los metodistas y más recientemente en el movimiento evangélico. Schleiermacher lo conoció a través de los moravos y de filósofos como Spinoza y Schelling, siendo Schleiermacher el formulador de esa tradición en tiempos modernos y el teólogo que la puso nuevamente sobre la mesa como un asunto que no es posible ignorar. De hecho, Tillich le critica a Barth el haber pasado por alto a Schleiermacher, pues aun si no se está de acuerdo con él, ninguna teología puede evitar la confrontación con su trabajo y además pretender descartarlo argumentando que su visión es psicologista y subjetiva, en el sentido popular que se le da subjetividad, porque esas objeciones implican no comprender su obra, sino más bien caricaturizarla. Dicho esto, Tillich tampoco idealiza a Schleiermacher como el teólogo incuestionable. Él le critica y lo que le critica es su método, pues la idea de que todos los contenidos de la fe se pueden derivar de la experiencia cristiana implica desconocer que Jesús el Cristo no es una experiencia subjetiva sin más, sino que es una figura histórica que nos llega a través de los registros del Nuevo Testamento. Ahora bien, gracias a su contacto con el mundo estadounidense, Tillich reconoce que hay dos formas de teología de la experiencia. La primera sería la teología europea que no se sostiene ante la crítica metodológica que acabamos de ver. Digamos que esa teología europea de la experiencia es la heredera más directa desde Schleiermacher. Por otro lado, en Estados Unidos hay otra forma de teología de la experiencia, cuyas diferencias se deben al contacto con el empirismo y el pragmatismo, y en esta variante estadounidense encontramos que la palabra experiencia se emplea en tres sentidos distintos. La experiencia en sentido ontológico es la experiencia del positivismo, que a efectos prácticos identifica experiencia con realidad. Esta noción de experiencia tiene el problema de no dar lugar a la trascendencia, pues si toda experiencia es experiencia de la realidad, entonces no puede haber experiencia de un Dios que trascienda la realidad. La experiencia en sentido empírico es la de las ciencias naturales. Se trata de una experiencia que se pone en cuestión según su comprobación empírica, y ello supone un problema, pues todo intento de comprobar la experiencia de la preocupación última a través de métodos científicos está condenado al fracaso. Por un lado, no es posible hacer de esa experiencia algo comprobable, puesto que la experiencia de la preocupación última supera la estructura de las ciencias y por ende no forma parte del marco de comprobación científica. Por otro lado, no es posible abstraer la experiencia para su comprobación, pues en la experiencia de la preocupación última el sujeto está metido de lleno, y antes de que alguien se apresure a decir que en la ciencia también se abordan hechos en los que el observador influye, como en la cuántica, Tillich señala que en estos casos es posible cuantificar la influencia del observador para considerarla en los cálculos, cosa imposible cuando se trata de la experiencia de la preocupación última, en donde no se puede descontar la influencia del sujeto.
Por último, encontramos la experiencia en sentido místico, la cual es el auténtico problema de la teología de la experiencia. Y Tillich es intencional cuando habla de la experiencia mística como problema y no como objeto de estudio o principio o lo que fuere. ¿Sí? Tillich establece dos extremos representados por un lado en la neortodoxia y en el otro lado por el pentecostalismo, que Tillich llama entusiasmo evangélico. En el extremo del entusiasmo evangélico, la experiencia no solo es una fuente teológica, sino que es la fuente por excelencia. De hecho, la revelación en la escritura solo es letra y ley, a menos que el Espíritu la ilumine y revele en esa experiencia. El problema que surge es evidente. Al quedar la escritura sometida a la experiencia, es muy fácil que las revelaciones de la experiencia dejen de ser desarrollos del querigma cristiano y terminen reemplazándolo con un nuevo centro. A mí personalmente, cuando Tillich hace esta crítica, me recuerda a Lutero. Cuando vemos la doctrina que Lutero tenía de la escritura es curiosa, porque Lutero evita lo que llamaría Tillich biblicismo radical, aunque por supuesto no existía ese término en la época de Lutero. Para él, la autoridad de la escritura se deriva de su conexión con el Evangelio. Es decir, la Biblia nos muestra el Evangelio y en esa medida es autoritativa, no por sí misma, sino por mostrar el Evangelio. Y lo mismo sucede con la Iglesia. La Iglesia como comunidad de creyentes que vive el Evangelio también es un testimonio de este, al igual que la escritura. Sin embargo, la escritura ya está establecida, salvo detalles textuales y quizás algunas discusiones canónicas. Y en ese sentido es más fácil que la Iglesia, al seguir siendo parte del curso histórico, tergiverse el Evangelio. Mientras que la escritura, al estar ya culminada, preserva un testimonio más fiel a este, y creo que probablemente Tillich tenía en mente a Lutero cuando escribió esto. Más adelante hará referencia explícita a la crítica que los reformadores hacen sobre el optimismo humanista y sobre el optimismo racional de la escolástica. El problema de anteponer la experiencia a la escritura como fuente de la teología cristiana es que con relativa facilidad se pierde el centro del Evangelio, y Tillich pone como ejemplo la teología de la experiencia posterior a Schleiermacher. A efectos prácticos, casi toda la teología liberal del siglo XIX y principios del XX. Tillich escribe: el encuentro con las grandes religiones no cristianas, el esquema del pensamiento evolucionista, la apertura a lo nuevo que caracteriza el método pragmático, todo eso ha provocado como consecuencia que la experiencia se haya convertido no solo en la principal fuente de la teología sistemática, sino en una fuente inagotable de la que continuamente pueden sacarse nuevas verdades. Estar abierto a nuevas experiencias que incluso pueden rebasar los límites de la experiencia cristiana es ahora la actitud idónea del teólogo, que ya no está confinado en un círculo cuyo centro es el acontecimiento de Jesús como el Cristo. Sin duda, como teólogo trabaja a sí mismo en un círculo, pero en un círculo cuya periferia es extensible y cuyo centro es móvil. La experiencia abierta es la fuente de la teología sistemática. Por el tono pudiera parecer que Tillich ve con buenos ojos esta apertura de la experiencia en la teología, pero de hecho veremos que no. Y además no deja de ser curioso que Tillich escribiera esto a mediados del siglo XX, porque hoy, culminando el primer cuarto del siglo XXI, aún mantiene total vigor. El mundo contemporáneo esté dominado por lo que sea posmoderno, hipermoderno, modernidad líquida, postestructuralismo o la edad de los giros, el lingüístico, el hermenéutico, el antropológico o lo que fuere, parece tener más en común con las tendencias intelectuales de los 50 que lo que creemos. En fin. En el extremo antagónico al pentecostalismo y la teología liberal con la primacía de la experiencia, Tillich sitúa a la neortodoxia, que retorna a los reformadores, y junto a la neortodoxia también sitúa al fundamentalismo, que retorna a las sectas de la Reforma. En ambos casos la experiencia es puesta en cuestión, al menos la experiencia que rebase el círculo cristiano. De manera que no es ya la experiencia, sino la doctrina cristiana el criterio que determina hasta qué punto la experiencia puede llegar a ser fuente de la teología. Esta perspectiva, digamos evangélica, le gusta más a Tillich, aunque resalta el peligro de la neortodoxia.
Pues si el cuestionamiento de la experiencia se lleva hasta sus últimas consecuencias, la revelación cristiana se hace inaccesible y deja de ser revelación. Veamos. Tillich se ubica mucho más cerca de la tradición protestante que de la teología de la experiencia, y con eso es evidente que a pesar de sus diferencias con Barth, Tillich también está respondiendo en contra de la teología liberal. Tillich señala que la teología cristiana tiene como punto de partida y corazón de todo su desarrollo la revelación de Jesús como el Cristo, es decir, el querigma. Y si bien es cierto que Jesús el Cristo no es un personaje histórico más, sino que es real aquí y ahora gobernando en el reino de Dios para una nueva creación, lo que el Nuevo Testamento desarrolla como la redención de la creación, eso no significa que accedemos a la revelación de Jesús el Cristo a través de una experiencia interna sin más. La revelación del querigma es histórica. Antes de llegar a la experiencia, está en el inicio de la vida de la Iglesia y llega a nosotros a través de la tradición de la Iglesia y de la Escritura. Pretender situar la experiencia antes de la Escritura es olvidar que el centro de la fe cristiana es el querigma, que nos llega a través de la experiencia, y esa experiencia a través de la historia. Pero si pasamos al otro extremo y desechamos la experiencia, ese querigma legado a través de la historia no pasa de ser una simple idea, ya no se nos presenta como preocupación última y por ende no es revelación. Así pues, para Tillich la experiencia inevitablemente sí es una fuente para la teología, pero no una fuente agradable, mucho menos la fuente principal. Para Tillich, siguiendo a los reformadores, la experiencia es una necesidad incómoda para la teología, pues sólo a través de la experiencia accedemos al querigma. Pero dado que todo hombre es pecador, no podemos olvidar que la revelación del Espíritu no va en armonía con nuestra humanidad, sino que habla en contra de ella. Tillich lo expresa así. La experiencia religiosa del hombre solo podría convertirse en una fuente independiente de la teología sistemática si el hombre estuviese unido a la fuente de toda experiencia religiosa, es decir, al poder del Espíritu que en él habita. Su experiencia solo podría tener un carácter revelador si su propio espíritu y el espíritu divino que en él habita fuesen uno solo. Esta unidad está implícita en la doctrina moderna del hombre. Pero como los reformadores ya subrayaron con energía y realismo frente a los entusiastas, esta unidad no es un hecho. Incluso el santo debe escuchar lo que el Espíritu dice a su espíritu, porque el santo es también un pecador. Puede darse una revelación a través de él, como la hubo a través de los profetas y los apóstoles, pero esta revelación viene contra él y a él, no procede de él. Una mirada penetrante a la condición humana destruye toda teología que haga de la experiencia una fuente independiente de la teología sistemática, en lugar de un elemento mediador que depende de ella. Por aquí terminamos nuestro cuarto video sobre la sistemática de Tillich, y a pesar de que intenté resumir al máximo para culminar en este video su introducción, fue imposible. Ya en el próximo video lograremos terminarla y espero lograr resumir mucho más cuando entremos de lleno a la sistemática. En todo caso, estoy convencido de que vale la pena ser detallados al revisar la introducción de su obra, pues de eso depende nuestra capacidad para entender o caricaturizar el resto de su trabajo.